Sí, sí. Bueno, egunon denoi. Gure jardunaldien bigarren eta azken eguna hasiko dugu gaur. Gaur da pentsatzen, esan behar pentsatzeko eguna, baina igual pentsatzen segitzeko eguna. Eta batez ere eztabaida eguna da, hainbat mai daukagu gaur egunean zehar, multzo desberdinetan eta gai desberdinen inguruan eztabaidatzeko, eta bukaeran azken ez ditugu ateako konklusioak, ze konklusioak bakoitzak atea behar ditu neurri handi batean, eta gaina ez dugu denborarik izan, nahiko hausnartzeko, konklusioak atatzeko. Baina, joango geha markatzen zein diran lerro importante batzuk jardunaldietan zehar sortu direnak. Buenos días, vamos a comenzar el segundo y último día de las jornadas. Hoy es día de pensamiento y debate principalmente. Ayer fue un poco más de experiencias y vamos a apuntar un poco más el debate. Y la idea es que al final de la mañana no que tengamos conclusiones, que no podemos sacar conclusiones tan rápido porque por lo menos yo tengo un montón de ideas ahora flotando en la cabeza, pero sí que vayamos por lo menos apuntando algunas líneas de pensamiento y líneas de trabajo para poder continuar en red. Entonces, las sesiones de hoy comenzamos con la segunda parte de la conferencia de Juanjo Calderón. Después vamos a tener la mesa que ha empezado, un trabajo que empezó hace unos meses de qué va a pasar con Escuela 2.0 actualmente y qué propuestas hay. En el sentido de vamos a pensar en que el plan Escola 2.0 pues tenía sus cosillas y que ahora si tenemos que formular un plan, ¿cuál plantearíamos o qué plantearíamos o qué líneas de trabajo plantearíamos? Después de ese debate vamos a hacer un par de grupos para que podamos debatir en paralelo en grupos de poquilla gente, por una parte de qué formal o informal se plantea y qué implicaciones tiene lo privado, lo asociativo, las instituciones en el aprendizaje informal y paralelamente dinámicas de trabajo, cómo espabilar a la gente, cómo movilizar a gente. Desde luego no podemos movilizar tan fácilmente a gente porque está claro que en las entidades formales no nos estamos portando muy bien en ese sentido. Ya es hora de que hagamos algo ahí. Y finalmente nos reuniremos aquí todos para lanzar un poco las líneas finales y por dar la conclusión. Entonces, sin más, puedes continuar con... No sé si vas a contar tus cosillas de ayer o si sigues a tu... No lo sé, ahora lo vemos. Es como tenemos la mitad de gente de ayer y la mitad de gente que no estuvo ayer. Y bueno, claro, hay gente que vaya llegando. Ayer empezamos un poquito apuntando solo algunas cosas. Voy a empezar de nuevo. Lo que tiene la red, que es una cosa que a veces se olvida, no son las máquinas, ni los ordenadores, ni todas esas cosas, sino las relaciones. Ayer estuvimos hablando de la mesa de cine y el compañero, lo diré alguna vez, ¿cómo es el Twitter? Bueno, como lo tengo aquí no tengo memoria para eso. Bueno, orientación ISC. Entonces estuvo hablando del tema del aprendizaje invisible. Entonces, como planteó el tema, yo lo tuiteé ayer en la mesa de cine y Moravec, que junto con Cristóbal Cobo fue los responsables de aprendizaje invisible, pues han entrado esta mañana de madrugada en el debate y hemos estado ahí teniendo una pequeña discusión que podríais ver en el hashtag de Casqui de 13, que lo he metido. Te agradezco que me hayas puesto en contacto. No hay nada que agradecer. Le estaba contando al compañero que al principio iba a participar, está en el blog, con un artículo en el proyecto, pero que al final no cuajé el artículo para que tuviera esta y no estuvo. Pero ha entrado Moravec en la discusión, ha entrado también Francesc Llorens y también ha entrado el compañero. Y yo iba a hablar de ciertas cosas y eso me ha hecho cambiar también. Yo quería empezar con algo importante porque luego vais a tener el debate. Esto es Casqui de 13. Estoy invitado por la organización
Pero el contexto de Icásquide lo deja claro. Es un trabajo a nivel local para crear una red de aprendizaje informal. Venir de fuera a hablar a lo local puede ser de dos maneras. Una, decir lo que hay que hacer, cosas que jamás se me ocurriría en la vida, porque no tengo mucho que decir a nadie lo que tiene que hacer, no me lo puedo decir ni a mí. Pero lo que puedo hacer es mi forma de pensar o cómo veo las diferencias. Parece que últimamente solo se habla de aprendizaje formal frente a informal. Y hay mucha gente que olvida que hay una tercera pata, por no decir que hay otras muchas más, que es el no formal, que no es ni una cosa ni la otra, ni es formal ni es informal, es no formal. Cuando hay alguna gente que dice habla del aprendizaje informal, olvida algunas cosas. Lo informal no es que no tenga forma. Parece que es libre, pero por lo poquito que yo conozco, hay mucha gente detrás de ese aprendizaje informal. Como dije ayer, organizaciones, empresas, etcétera. Creo que después viene Miquel a explicar un poco y poner en el debate el proyecto de Sarekuntza, que es un poco el proyecto de, además creo, se llama, si mal no recuerdo, de la Escuela 2.0 a Sarekuntza. Entonces, como Miquel además tiene responsabilidades políticas, vamos, si no me equivoco, y yo no las tengo, tampoco me equivoco. Yo quería empezar con una... le he dado la vuelta a lo que tenía puesto, os entregué esto, no sé si alguien... Claro, los que no estáis no. Este era el cuaderno de trabajo. Yo dejé el primer enlace que hay, que es un QR, son los 15 posts que llevo escribiendo desde hace unos 2 o 3 meses para esta conferencia, por si alguien quería seguir. Siguen estando ahí, por lo tanto podéis leer cuáles son las distintas cosas con las que yo quería trabajar, que era la idea del cuaderno de trabajo. La idea del cuaderno de trabajo también partía de una cosa muy clara. Confundimos la interactividad con los botones. Ya dije que yo quería hablar de cosas que se olvidan, de obviedades que se olvidan, pero obviedades que hay que sacar. Desde mi punto de vista, porque nos liamos con la discusión sobre los cacharros, nos liamos con la discusión pedagógica y nos olvidamos en el contexto en el que estamos. Yo quería empezar con una pregunta hoy. La pregunta es así. El arte de gobernar en tiempos de crisis global. En pregunta. ¿Qué sería? ¿En qué consiste el arte de gobernar en tiempos de crisis global? Yo no sé cómo está la cosa aquí. Yo sé cómo está la cosa abajo. En Andalucía la cosa está bastante mal. Si miráis los contextos de nivel de paro, pues rondamos cerca de los 40 y el 65% de paro juvenil. Hablar de algunas cosas me resulta irresponsable. Porque las circunstancias en las que estamos no se puede dedicar el pensamiento a los juguetes. Y con eso no quiero decir que no haya que hablar de los juguetes. Quiero decir que habrá que hablar de algo que sea más importante en un contexto de crisis. Yo no voy a decir lo que hay que pensar. Hay un pensador que ha muerto hace muy poco, que se llama Agustín García Calvo, que muchos no se acuerdan de él, pero me parece que ha sido alguien lo suficientemente importante en el pensamiento ibérico para lo que viene. Él decía una cosa, que eran estas dos personas que tenéis aquí. Si no reconocéis a ella, está ella, y después de ella, que ahora diréis quién es, está Agustín García Calvo. Los dos coinciden en una frase parecida, pero ella es mujer y él es hombre. Cualquiera que sea lo que significa esas dos palabras. Recordad que en mi primer texto de ayer quería hablar de mitología y hablaba de una dicotomía que puse como Mulier Matters, es decir, la mujer madre, o la madre mujer, o
vete tú a saber lo que significa. Y el homo faber, o el hombre que hace, o el hombre que ejecuta, o el hombre máquina. Vete tú a saber lo que puede ser también eso. Ella, lo he puesto y lo tenéis en el hashtag de Ikaskire. Ella habla, igual que habla García Calvo, lo tenía todo aquí en el, en el navegador, pero cuando he llegado ya no está. Así que vamos sobre la marcha. Ella es una mujer negra, lesbiana, activista, no sé qué más cosas se me ocurren del margen. Cuando nos preguntamos por el arte de gobernar en tiempos de crisis, y estamos hablando desde la educación, tendríamos que plantearnos lo que ayer dije, cuando dije aquello de la mano, que para mí es importante. Cuando Marx y los demás empiezan a identificar el hombre máquina, unos dicen que el hombre es el hombre, como Huizinga dice, el homo ludens, el hombre que se divierte, otros dicen, cada uno va definiendo al hombre en base a una cosa concreta. Cuando habla de la mano, allí estábamos hablando que aparte de la mano que empieza a pulsar y a poder mover, la mano es un órgano que acaricia. Eso decía Maturana, que también se pregunta por el arte de gobernar en tiempos de crisis global. Hoy he puesto en el Twitter, si lo seguís, a raíz de la discusión con Moravec y los demás compañeros, unas cuantas cosas con las que quería empezar. Ayer hicimos referencia al manifiesto que han hecho las universidades jesuitas hace 2 o 3 días. Han hecho un manifiesto al que han llamado por la regeneración democrática. Todas las universidades jesuitas del Estado. El manifiesto tiene 24 puntos y habla de educación, habla de política, habla de economía, habla de universidad. Y dice, literalmente, en uno de los puntos, se llaman ellos mismos a liderar la regeneración. Pero no solo ellos mismos a liderar la regeneración desde una universidad privada, sino cita y nombra las universidades públicas. Las universidades públicas todavía no he escuchado yo que hayan planteado ningún tipo de respuesta a una crisis global en la que estamos inmersos. O la olvidamos o la dejamos al margen. Ayer también dije otra cosa que quiero recordar, que decía Feyerabend. Estamos hablando de epistemología y estética. Recuerdo que la conferencia se llamaba Estética y Epistemología de Dada. Es algo que llevo trabajando hace unos 10 o 12 años y que gira en torno a una perspectiva teórica sobre la educación desde la estética. Y empezamos hablando de la diferencia entre ciencia y razón. Feyerabend dejaba muy claro, y lo decía muy claro, que había que optar porque no es posible conjuntamente hacer ciencia y la razón. No es lo mismo, tienes que optar por una de las dos. Eso decía Feyerabend. Feyerabend tiene una perspectiva determinada, lógicamente. Cuando ayer estábamos hablando de lo que planteaba, lo decía exactamente así. Dice, ahora tienen que elegir, pueden optar por la ciencia, pueden optar por la razón, pero no pueden optar por ambas. Decía después, se necesita una teoría del error que añadir a las reglas ciertas e infalibles que defienden la aproximación a la verdad. Si os vais, no sé si estáis muy acostumbrados
a trabajar o no con Twitter, la ventaja que tiene Twitter, como otras redes, es el uso que podemos hacer de ella. Es decir, hacer que gente que no está pueda estar. Eso es una apertura. Eso es una apertura del aula y es una apertura que no es fácil tomarla. Primero, hay que estar. No mucha gente está. No es demasiada la gente de educación que está. Y son determinada gente de la educación que está. ¿Cuál es la cuestión? Si nos planteamos desde el punto de vista del arte de gobernar, qué es lo que tenemos que hacer con la educación, o qué pensamos que puede hacerse con la educación, o qué pensamos que pueden ser los caminos y las vías, tendríamos que plantear, y hago otro apunte, Nietzsche planteaba lo siguiente: no en la cólera, sino en la risa se mata. Adelante, matemos el espíritu de la pesadez. Nos tendríamos que preguntar por cuál es el problema real que tenemos de gobierno. Cuando nos planteamos una acción de gobierno, ¿qué es lo que nos estamos planteando? ¿Cuál es la respuesta que queremos dar? Si tú tuvieras la decisión de gobierno, ¿qué sería lo que inspiraría tu labor, tu trabajo? Tú mismo. ¿Pero solo de tu colectivo? Es mi pregunta. No, de mi colectivo, no, del colectivo en general, de un colectivo múltiple y diverso. Pero lo que... repito la pregunta para que... Quizás no la he hecho yo bien. ¿Solo mirarías tu campo? Es mi pregunta. Tu respuesta debería ser global, mínimamente, ¿no? Bueno, sí, si estás de acuerdo, si no me dices lo contrario. Si nos centramos en cómo hasta ahora se puede dar respuesta a determinadas cosas, García Calvo decía una cosa muy clara: yo no voy a decir lo que hay que hacer, no es el momento de decirlo. Lo dice en 1970 en un texto que os lo he puesto por ahí para que os aconsejo si queréis leerlo, creo que es lo suficientemente importante, de 1970, que es contra el despilfarro. 1970. Él llama, y lo escribe en París, lo data en París en 1970, y habla de la Comuna de Zamora. Él era de Zamora, y él dice en la Comuna de Zamora. Y dice que lo que tenemos que hacer en la Comuna no es dar ninguna respuesta, sino hacerse las preguntas. Y además, dice, yo la única línea que tengo para seguir es que lo que están haciendo no es la línea. Luego, de momento, solo puedo oponerme. Cuando hablas de dialéctica negativa, normalmente la crítica es que no eres positivo y que no aportas nada. La negación es un no a algo. Había un filósofo que decía que la virtud dice sí y otros dicen que la virtud dice no. Sí. Hace poco, también, Leonardo Boff, ¿sabéis quién es? Alguien de la Iglesia que ha estado en un lado determinado, que no es precisamente de los que han ganado, hizo un artículo a propósito del nombramiento de Francisco. Y él dice dos cosas que yo entresaco de su texto. Dice que la ley triunfó sobre la vida. El poder encorsetó el carisma. Cualquier cosa que sea eso del carisma. No sé qué será. Y sigue diciendo, en otras palabras, el ser humano se caracteriza por surgir de una apertura ilimitada. Ayer empezamos y os pedí que volvierais a vuestra infancia
y rellenarais, y hicierais la caligrafía que nos pedían de chiquitito para que escribiéramos bien, entre dos líneas. Si lo que nos planteamos cuando hablamos de educación solo lo planteamos de una línea, la producción de sentido, ¿en qué queda? ¿Hemos abierto ilimitadamente la apertura que es cualquier ser humano? ¿O la hemos almacenado? Yo quería traer 4, 5, 6 conceptos, están desarrollados en el blog. El subtítulo de mis dos conferencias es, que en realidad debería ser el título global, es la muerte. Yo he empezado a hacer ya como 5 tesis, nunca he terminado ninguna, por suerte, gracias al Altísimo. Y una de ellas es una tesis sobre la muerte. Generalmente, todos estamos dando vueltas por muchos saraos y tal. Y uno tiene la sensación de estar escuchando, si no lo mismo, al menos cosas muy parecidas. Tiene uno la sensación de ir repitiendo los mismos lugares. La conferencia va de espacios, recordarlo. Y ahora entraremos con Deleuze y hablaremos de algunas caracterizaciones que hace Deleuze sobre el espacio liso y el espacio estriado. Uno empieza a pensar que de lo importante, frente a lo urgente, frente a quien maneja los tiempos de las discusiones, nos olvidamos de lo importante, de la base. ¿Para qué estamos metiendo a nuestros niños en una institución? Ayer salió en el tema de deporte un tema tremendamente interesante, que es que ¿para qué hacemos hacer deporte a los niños? ¿Eso qué es? ¿Formal o informal? El de que haya lesiones con niños pequeños para que terminen siendo guardiolas y hoy ha salido en la prensa alguien que diría que le encantaría que Guardiola fuera su presidente. ¿Qué es lo que ha hecho Guardiola? ¿De qué hablamos cuando estamos formando para terminar formando gente que pueden decir? El otro día paseaba por la calle y una mujer mayor, una abuela, le decía a su nieto, hace un tiempo, hijo, tú robas, total, y a lo hará otro. ¿Eso es educación formal? ¿Eso es educación informal? ¿Qué está pasando en este país? ¿Cómo es posible que haya alguien en el gobierno desde hace 2 años que ya se la ha descubierto no sé qué? Me da igual quién sea en un sitio o en otro. ¿Es posible que la gente siga sentada en su silla viendo lo que está pasando? Sí, es posible. No solo es posible, está sucediendo. ¿Qué hay detrás de ese proceso? Detrás de ese proceso es, ¿queremos pensar de verdad? No sé, cada uno contestará como le parezca. Eso, desde la filosofía, ha empezado a olvidarse. Pensar, ¿qué será eso de pensar? ¿Qué será eso de gobernar a nuestros semejantes? ¿Gobernar qué es? Yo estoy aquí y gobierno a vosotros. ¿O nos gobernamos? ¿O nos gobernamos entre todos? No lo sé. Cuando Deleuze plantea el tema de los espacios, lo que plantea es que hay espacios lisos y espacios estriados. Lo podéis ver, lo podéis leer en cualquier lugar. La cuestión es pensar en el entre. Pensar en el entre es pensar en la línea de cesura que separa dos lugares. Yo
cuando estamos hablando de espacios, hay dos maneras de contemplar el espacio. Una, si miráis, ¿recordáis esa famosa frase que decía ¿cómo era? Solo el tonto que mira a alguien que está señalando, mira la mano, mira donde señala o mira la relación que une lo que señala con lo que está apuntando. ¿Dónde miras tú? ¿Me miras la mano? ¿Me miras el dedo? ¿Me miras la línea que une? Los espacios se recorren. Pero para recorrerlos, alguien ha tenido que decir, de aquí, allí, y no de aquí, allí, ni de aquí, allí. Hay una figura de las catedrales antiguas, bueno, todo estaba aquí, perdonar, pero como ha desaparecido no me voy a liar a buscar, como comprenderéis ahora, todos los enlaces que estaban puestos para que lo vierais. Pero lo podéis entender fácilmente. Las catedrales tienen en la planta, en cruz, ¿vale? ¿Os la imagináis? Está la nave central, que gira el culto y lo apunta al centro. Pero está el transepto, que se llama, que es la línea que cruza al margen y que marca una línea tremendamente curiosa. Porque el culto no está allí, sino transepto. El transepto es la línea al margen. No es el centro del culto, pero es el espacio del borde. Gracias a una amiga que se inventó la palabra, a mí desde entonces me quedé fascinado. ¿Qué se hace en el transepto? Transeptar. Ya. A la gente le encanta hacer nombres, ¿eh? De verdad, Edupan, MOOC, traca. Tú inventas un nombre y ya tienes una corriente. Transeptar es una cosa, es ir por el mismo lugar, pero al margen, sin haberte salido de la iglesia. Estás dentro, pero no en la línea global del culto. Estás en el borde. Si a lo que yo apunto está marcado, todos los recorridos que hayan por el camino serán recorridos espaciales debidos al que apuntó. Dijo, el culto se hace desde aquí a la nave central. Pero en la propia construcción de ese espacio determinado, que es un espacio en cruz, existen las vías de escape. Luego hay otra vía mucho más interesante, que es salirse directamente, y aquí no ha pasado nada. Eso sí, quedas fuera del juego. Cuando hablamos de formal e informal, hay gente que confunde el hecho de que lo informal está fuera del juego, y no. No es así. ¿Por qué? Porque para hacer informal, alguien ha tenido que presentarte en la línea de salida. Porque si no, nadie te conoce. Y si no te conoces, no existen. Y si no existe, no tienes capacidad de influencia en la realidad. Decía Feyerabend, dice, lo que los racionalistas, clamando por la objetividad y la racionalidad, intentan vender, es una ideología tribal propia. ¿Qué es una ideología tribal? Una tribu, ¿no? ¿Qué es una tribu? Los indios papúes, los andaluces, los vascos, los chinos, Google. Cuando tú buscas en Google, ayer tuvimos también un taller que me parecía
imprescindible, que fue un taller de CryptoParty, que es cómo defendernos de la espía global y cómo hacer anónimos nuestro trabajo. Cuando generalmente lo que estamos vendiendo es que lo que queremos es no anonimato. Queremos que nos conozcan, ¿no? O tal vez. Hoy ha salido una noticia también, ya voy por la cuarta o quinta noticia de hoy, esta mañana, tremendamente divertida. Resulta que los espías rusos han decidido que a partir de ahora van a comprar 20.000 máquinas de escribir. O no sé cuántas miles, ¿vale? No echéis cuenta a los miles porque no me acuerdo. Porque las máquinas de escribir tienen una cosa preciosa, que se sabe quién escribe y cuál es la máquina que escribe. Y si se filtra cualquier tipo de información, se sabe quién fue. Resulta que ahora los espías se vuelven del 2.0 al papel. ¿Cuál fue el problema del papel? El problema del papel fue el que almacenarlo es una barbaridad y el acceso a la información es ridículamente inmenso. Quiero decir, ahora yo busco algo sobre Deleuze y vosotros podéis buscar ahí ahora mismo cuál es la frase exacta que yo estoy diciendo de memoria y que me he equivocado seguramente. Eso nos da una rapidez a la hora de trabajar en el conocimiento. Pero esa rapidez tiene un problema. Se hace fugaz. Si se hace fugaz, ¿cómo la actualizo? Porque al final la tengo que actualizar con vosotros que estáis aquí. Si mi capacidad de actualización de la información depende, uno, del lugar donde estoy. Pregunta, recordar que, insisto, que la pregunta que os he hecho de inicio, recordad, la pregunta que he hecho de inicio era la pregunta por el arte de gobernar. El arte de gobernar, además, en tiempos de crisis global. Si miráis en el blog, yo decía que mi acercamiento iba a ser desde la cinematografía y desde la estética, porque no quiero hablar de pedagogía. Duchamp tiene dos cuadros para mí fundamentales, que no son dos cuadros. Uno es el Gran Vidrio. ¿Conocéis el Gran Vidrio? Lo coloco. Si no lo habéis visto, es este. ¿Lo veis? ¿Se ve medianamente? Hay que ver dos cosas del cuadro. Bueno, aparte del cuadro en sí, que habría que analizar. Sobre este cuadro se han escrito tratados absolutos enteros en estética. Es una barbaridad. O sea, hay gente que pensamos, mucha, que cuando llegó este señor, a partir de ahí ya no hay más que hacer con el arte. Jugamos normalmente con dicotomías. Yo voy a jugar para no creérmelas, porque no me creo las dicotomías. Las dicotomías solo señalan hacia un lugar. Y si te quedas en la señal, vuelvo a repetir, entre una punta y la otra, pierdes el recorrido, que es lo importante. Y el recorrido hay que reconocer siempre que depende del contexto. Si olvidas el contexto, si olvidas que estamos en Guipúzcoa, olvidas que estamos en Sevilla, pues no hay manera de comprender ciertas cosas. Ese cuadro, si sale en grande porque no quiere salir. Ahora, ese cuadro es un cristal. Y es pintura sobre cristal. Por lo tanto, cuando tú miras al cuadro, él rompe literalmente el marco. El marco es lo que constituye el cine. Si lo quitas, deja de existir. Había mucha gente que antes decía que el cine se veía por la persistencia retiniana, que es un efecto del ojo que permite que tú no veas que son 24 imágenes. Falso, luego ya no es ese el problema. Traigo lo de la persistencia retiniana porque el ver se produce
por un fallo del ojo. Lo estoy diciendo a lo burro, no echarme cuenta. A esto le llama von Foester el punto ciego. ¿Habéis visto alguna vez el punto ciego? Está en el libro, si lo queréis mirar, lo veis. Es un papel con un puntito y una cruz. Si fijáis, si vais haciendo así, cambiando la distancia de visión, llega un momento en que no ves. Desaparece. Lo que dice von Foester es que no sabemos que no vemos. Y además, para ver, tienes que saber que tienes un punto ciego porque ves, porque no ves. ¿Eso qué hace? Tú tienes un punto de la mirada. El observador no puede dejar de estar observando. Al observar, actúa sobre la realidad. ¿Habéis visto esos dibujitos que parece que se mueven? Porque dan un efecto óptico. No nos damos cuenta que la mirada apunta de una manera y no de otra. Eso rompe la objetividad. Eso ya se estaba planteando en 1910. Hay gente que sigue hablando de objetividad, hay gente que sigue hablando de que existe la verdad, sea la que sea, y cuando hacemos constructos teóricos, olvidando constructos teóricos previos, cometemos algunos deslices. Esos deslices nos hacen que no nos demos cuenta que estamos viendo con unas gafas y no con otras. Eso también es tecnología. El cine se basa en eso. La ilusión del cine es el hecho de que tú vas a ver fotos que se mueven, pero no tienes la percepción de que son fotos por separado. Lo que hace Duchamp, él habla que quería acabar con su trabajo con la pintura retiniana. Hablé antes de persistencia retiniana y todo ese tipo de historia en el cine. Él lo que dice que quería acabar con lo bonito. Yo lo digo a lo burro, para que nos entendamos. Lo bonito. ¿Qué es lo bonito? Pues eso que tú pintas, tiene colorines y... Todo el juego que hace él es el de las máquinas solteras. Las de abajo, eso que veis abajo, son las máquinas solteras y es una especie de juego para que al final llegue a la mujer. La mujer es la que termina produciendo para que las máquinas solteras, que es un juego que da vueltas, son todos hombres. Ellos fabrican, ella está allí. Tiene una segunda trabajo que ayer salió en otra conferencia, que es 3 zurcidos patrón. Aquí ya directamente se carga el concepto de cuadro y mete en una caja 3 hilos. ¿Vale? Él quería reflexionar sobre las matemáticas. Ayer también hablamos de las matemáticas. Dice, si un hilo recto, horizontal, de 1 metro, ahora os pongo el cuadro, bueno, la caja, lo que se ve cuando... Si un hilo recto horizontal de 1 metro de longitud cae desde 1 metro de altura sobre un plano horizontal, deformándose a su aire y da una nueva figura de la unidad de longitud. ¿Qué es 1 metro? En este caso, él, entre otras cosas, la caja tiene papeles, escritos, pensamientos, dibujos, tiene un montón de cosas en la caja. Este dibujito es el de los metros caídos a su aire.
En el 2006 escribí esto. 3 zurcidos, patrón. Daros cuenta de lo que dice Duchamp. Duchamp habla de que creemos que el metro es un metro, y ya veremos lo que es un metro. Metodología y paradigma científico. A propósito de por qué no soy constructivista. ¿Quién se declara aquí constructivista? Ainhoa. ¿Nadie más? Vale. Entiendo que si no se es constructivista, ¿qué se es? ¿Cómo? Ah, vale, vale. Parece que hay más de uno, ¿no? Está el conductismo y hay una serie de teorías más. Bateson, que es otro de la escuela de Palo Alto, decía una cosa muy curiosa. Lo decía con no sé pronunciar semejante nombre, Korzybski. Y decía, el mapa no es el territorio, no es el territorio. Y el nombre no es la cosa nombrada. Chispa más o menos decía lo mismo Magritte con Ceci n'est pas une pipe. Ayer estábamos hablando de qué es filosofía y ayer estábamos hablando de qué es conocimiento. Eso es clave, porque creo que estamos confundiendo algunos términos. ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es el aprendizaje? Si el aprendizaje es transmisión, ¿quién la tiene? ¿Quién transmite? ¿Yo o él? O a la vez, o yo qué sé qué. El olvidar que los espacios nos fundamentan, olvida que las maneras de acercarse al espacio son múltiples. Decía, desertó, otro que he apuntado por ahí, era un jesuita francés, que además estuvo con Lacan y montó la Escuela de París. Lacan es un psiquiatra algo extraño, que era freudiano. Él tiene un libro que también aconsejo, que se llama L'art de faire, ¿cómo se dice en castellano? Artes de hacer, ¿vale? Yo quería traer, con esto de la parte artística, quería traer la diferencia, también como dicotomía, para romperla, sobre arte y artesanía. Otra diferencia que creo que es fundamental, conceptualmente, para trabajar en la educación. El arte no es la artesanía. Repito la pregunta de base. El arte de gobernar en tiempos de crisis global. ¿Cuántos alumnos? A mí no me interesan los datos de fracaso escolar, me interesa algo que es difícilmente medible. ¿Cuántos alumnos frustrados por no ser el mejor en no sé qué estamos dejando por el camino? No lo sé, calcúlenlo. Como por suerte ahí no hay indicadores PISA, ¿a dónde vamos cuando queremos ir a dónde vamos? Nos lo hemos planteado. Desertó plantea una dicotomía muy curiosa, la diferencia fundamental entre estrategias y tácticas. ¿Qué diferencia hay entre estrategia y táctica? Cualquiera, quien quiera. Tú misma. Sí, sí. Ah, es que me extrañaba, solo uno, es que, verás, yo estaba alucinando aquí. Digo, por Dios, solo un constructivista. El constructivismo es algo muy
muy amplio. Ah, El perdón. constructivismo es un movimiento muy amplio en el que se ha englobado desde Vygotsky hasta el famoso de las fases de la infancia. Perdonad, pero los nombres no son mi especialidad y esto es una vergüenza. Plantea que son las personas las que construimos nuestros conocimientos a partir de nuestras experiencias y de nuestra percepción propia del mundo. Y sobre todo Vygotsky enfatiza en el aspecto social de la construcción del conocimiento. Aquí yo creo que el punto débil y el punto base es qué es lo que consideramos conocimiento. Ahí está, en mi opinión, ahí estaría realmente la madre del cordero. O sea, a ver qué es lo que consideramos, sobre todo muchas veces en el mundo que se denomina científico y a cuyo conocimiento se da más validez de lo que consideramos realmente que es el conocimiento. Podemos hablar efectivamente de un concepto tribal del conocimiento, como planteabas tú, o podemos hablar de un conocimiento intersubjetivo, provisional, que actúa sobre la práctica y que tiene un matiz cultural y que se demuestra en la práctica y que muchas veces es irrepetible. Está muy ligado a lo que son las metodologías cualitativas y cuantitativas. Pero bueno, en fin, yo creo que ya he hablado suficiente. Lo has hecho mejor de lo que yo se me ocurriría hacerlo. Esta mañana en la discusión, como apunté al principio, con el resto de compañeros, Francesc Llorent, que es de filosofía, un profesor de filosofía, perdón, dime tu nombre, pues no voy a seguir diciendo, Felipe, con Felipe, que ayer nos planteó todo el tema de cine y demás, con lo que están trabajando allí, entró Moravec. Lo habíamos citado y entró Moravec. No sé si conocéis Moravec. Moravec escribió el libro de Aprendizaje Invisible con Cristóbal Cobo. Cristóbal Cobo está ahora mismo en Oxford y Moravec está en Estados Unidos, no me acuerdo ahora mismo en qué universidad. Minnesota, eso. La Universidad de Minnesota. Ellos hicieron un libro que ha tenido bastante repercusión, que se llama Aprendizaje Invisible. Están también los edupunk, que también quería hacer referencia. También están los MOOC, también están los PLE. Yo os haría una pregunta. ¿Cuánta gente de aquí pasa de la primera página de Google cuando busca algo? Vale. ¿Cuántas pasas de la segunda? Bueno, ¿cuántas de la décima? Jolín. ¿Cuál es el error de mi pregunta? ¿Quién lo ha dicho? Evidentemente. Ese es el error de mi pregunta. Nadie, casi, bueno, ayer muy bien nos explicó Patrick, Cristo Partí, que lo que deberíamos de hacer es irnos de Google, pero cuanto antes. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el algoritmo de Google? ¿Alguien lo sabe? En la discusión con Moravec os aconsejo que la leáis, si os interesa, claro. Él empieza a hablar del algoritmo y parece que los algoritmos son inocentes. Pobrecitos de ellos, como los niños. La inocencia de un algoritmo, ¿en qué consiste? Verás, que yo sepa, la inocencia solo son de personas. Los objetos no son inocentes. ¿Con qué objetos estamos trabajando? ¿Con qué objetos estamos pensando? ¿Desde qué objetos estamos pensando? A, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Eso me lo enseñaron de chico y todavía me acuerdo, ¿no? ¿Me ha salido bien? ¿Qué son? ¿Cómo se llamaba eso? Preposiciones. ¿Qué? Guión, posiciones. Antes de las posiciones. Prejuicios. Si estamos hablando de espacio, algo que ya vimos ayer, cuando nos salimos y dejamos la parte tecnológica por el streaming,
para que no nos vieran, y nos fuimos a comer jamón y unas cuantas cosillas que traje. Fuimos hacia allí. Desde, para, cuando tú juegas, y los juegos son muy importantes, se me ha olvidado, pero íbamos a jugar al bingo. Pero claro, todos los juegos que yo traía no se podían hacer, eso ya lo sabía. Como sabéis, os dije que esto era para un objetivo. Para un objetivo. Y la idea era que construyéramos esta conferencia a lo largo del tiempo y de los espacios. Porque ahora cada uno os iréis a vuestra casa, con vuestra familia, con vuestra gente. Y cuando pensemos, si es que realmente queremos hacer pensar a la gente, cosa que dudo, mucho, dudo, construiremos entre todos, si queréis, que es lo que propuse, un libro en el que quede constancia del tiempo que hemos compartido. Si asociamos el tiempo al espacio, había una fórmula preciosa que siempre me encantó, que era V igual a S partido por T. Eso me lo enseñaron también de chico, ¿eh? Aprendí cosas. No te vayas a creer. La velocidad es igual a espacio partido por el tiempo. Pero hay una segunda, que es A, que es la de la aceleración. A es igual a ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Vale. Tenemos la velocidad, el espacio, el tiempo y la aceleración, que es un concepto matemático tremendamente potente. Dicen algunos teóricos, el tema de la velocidad es muy importante. En la velocidad que entra, el concepto de la velocidad es un concepto que ahora se le llama de una manera muy divertida. De hecho, hay muchos teóricos que lo que hacen es reinventar y darle un nombre diferente. Si tú no has conocido esas partes, tiene algo que ver con el conocimiento previo, y además el conocimiento previo, además de científico, es tribal. Decía Feyerabend, pero es que nuestro conocimiento cotidiano, en la vida cotidiana, resulta que puede ser bastante más potente que el científico. Nosotros, durante un tiempo, hemos estado trabajando en algunas intervenciones de participación ciudadana en varios lugares con el concepto de culturas populares. Reivindicamos que el concepto de cultura popular es el concepto para trabajar un conocimiento apegado a la realidad, pero apegado a la realidad que vivimos. En cada sitio es diferente. Nadie impone un MOOC y ahora todo el mundo va a tener que estudiar en el mundo mundial de una manera la aceleración. Con los mejores, ¿eh? Siempre. Porque claro, los mejores solo están en el mundo anglosajón. O no, o en otro, ¿verdad? Cualquiera sabe. Volvemos a la aceleración. Ahora todo es velocidad. Concepto que se inventa ahora por culpa de las redes. Las redes existían, ¿eh? Os voy a dar una mala noticia. Las redes existían antes de Internet. Es más, siguen existiendo aparte de Internet, por suerte. Los espías ya se han pasado de nuevo a la máquina de escribir. Yo aprendí a teclear con una máquina de escribir, que era preciosa, una Olivetti, no lo olvido. Y le llaman infoxicación. ¿Qué es eso de la infoxicación? Eso se lo inventó uno de aquí, no fue de allí. ¿La infoxicación qué es? Demasiada información. ¿Tiene algo que ver Carlos, ¿tiene algo que ver la información con el conocimiento? ¿Qué? Primero, repito, nos vamos otra vez a la cuestión de lo que es conocimiento. Vamos a acercarnos un poquito a Freire, que es una persona bastante asequible
bastante clara y habla de conocimiento en el mundo, y que conlleva una actuación en el mundo. La información no es de por sí conocimiento, pero puede ayudar al conocimiento. Depende del recorrido, como tú dices, que realice. Si yo te informo a ti y te considero, mira, este es la típica del vaso vacío, ¿no?, que yo voy a llenar de información, pero si yo contrasto esta información y tú me das tu información y tu interpretación y yo le doy mi interpretación, quizá estemos en camino de construir el conocimiento en conjunto. Pero bueno, yo creo que es como la caligrafía. La caligrafía, ayer nos pediste que hiciéramos una buena letra para que comprendieras. Entonces, la caligrafía es, claro, yo cuando escribí aquí dije, a mí era domesticación, pero detrás de la caligrafía había dos aspectos que estuve pensando. Primero, uno de economía de movimientos, de que tú aprendas, vamos a ver, si levantas demasiado la mano el niño cuando está escribiendo, esto pues cualquier maestro de aquí me comprenderá, resulta que empleas más tiempo y te resulta más difícil escribir. Pero eso no justifica la domesticación salvaje de que tú eso le puedes explicar al niño, mira, procura hacerlo así, pero no justifica que tú le impongas con violencia eso a un niño. Creo que el niño que no quiere tiene derecho a decir que no quiere. Pero la caligrafía nos ayuda también a entendernos. Entonces, es como la información. Segunda pregunta. A ver, espera. Sí, Carlos, perdón, no te había visto. No, sino que, a ver, yo más bien, o sea, siempre se habló de que la sociedad de la información y vamos a pasar a una sociedad del conocimiento, ¿no? Eso es las risas, primero. Segundo, va por ese el camino, porque creemos que los MOOC, que son solamente información, son conocimiento, lo cual otra falacia, o sea, no simplemente por acceder a contenidos no vamos a crear conocimiento. Bueno, esa es mi idea. ¿Qué es para mí el conocimiento? Pues lo que se produce a mi alrededor. Lo que has comentado tú muchas veces, las culturas populares, ¿qué es lo que hay a mi lado? ¿Qué es lo que yo, con quién me relaciono, con quién estoy? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Me van a destrozar mi playa? Para mí el conocimiento que se tiene que crear es lo que ocurre a mi alrededor. Que por supuesto las redes ahora nos hablen un camino para poder a lo mejor recibir feedback y que encontremos ideas comunes y que podamos crear conocimiento a partir de ahí, también. Pero no sé, eso de qué es el conocimiento lo tendrá que decir un gurú. O sea, yo tampoco voy a ponerme a decir dónde está el conocimiento ni qué es el conocimiento. No sé. Si alguien más quiere intervenir, que lo haga. Václavitz, no sé pronunciar bien inglés, es otro de la escuela de Palo Alto que trabajaba sobre la prosémica y otras cosas. Pero decía una cosa que para mí es fundamental. Es imposible no comunicar. No lo contrario, no. Es imposible no comunicar. No. Dialéctica negativa. Pero es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque es literalmente imposible salirte del marco de tu mirada, de la tuya. Y la tuya no es la del otro. Nunca. Literalmente nunca. Claro. Lo que intento decir, estoy apuntando cosas de mucha gente, como dijimos ayer, estamos sobre hombros de mucha gente, que no debemos olvidar. Si tú quieres reinventar la rueda, reinvéntatela, chico, pero porfa. En el fondo, seguimos con la pregunta. ¿Qué es gobernar en tiempos de crisis global? La pregunta tiene tomate. Porque claro, esto la hizo Maturana, que como sabéis también son neurociencia, neurobiología,
Son chilenos, que también lo hizo con Varela, que estaba con von Foester, con un montón de gente. El del punto ciego. Esas cosas parece que las olvidamos cuando nos ponemos a trabajar. El perspectivismo es algo que no queremos ver o olvidamos porque nos molesta. Yo os estoy dando una perspectiva. Y la perspectiva es un constructo, no es la realidad. La manera de pintar con la que pintamos es una de las muchísimas posibles. La perspectiva es un modelo teórico. Todo esto me dirá un montón de gente que estoy totalmente equivocado. No pasa nada. Es mi perspectiva. Olvidar eso es algo que, para mí, es el primer error cuando hablamos de educación. Cuando hablamos de educación, lo miramos desde el punto de vista de la pedagogía. Cuando hablamos de filosofía, lo miramos desde el punto de vista de la filosofía. Cuando hablamos de matemática, lo miramos desde el punto de vista de la matemática. Y lo siento, en la realidad no existen las parcelas. No hay asignaturas, de verdad. Os lo juro, por Snoopy. Perdón, no tienes... ¿Tienes voz? Jolín, y tanto que tienes voz. Pero es por el streaming, para que te escuchen los de fuera. Es la parte técnica. Hola, Juanjo. Igual además gracias. No soy Chipi que... Bienvenido, Chipi. Chipi que dice... la realidad tiene muchísimos matices, pero si no los investigas, si solo teorizas, son castillos en el aire. Acababa de ponerlo, ¿no? Y precisamente, yo también no sé si pronuncio bien Walchavich o cómo sería este autor, ¿no? Que dice eso, que es tan imposible no comunicar que simplemente hasta estando callado ya tienes una actitud comunicativa ante la vida y ante tus congéneres con los que aprendes colaborativamente, ¿no? Yo sí veo que la realidad, que será muy difícil que desde las áreas, desde la visión parcial de cada uno, seamos capaces de abarcarla, podamos saber también eso, qué actitud comunicativa podemos mantener en esta vida para, preservando lo que queremos, también saber movernos en ese tsunami infoxicador en el que estamos, ¿no? Pero no sé, dándole también un poquito de chance a Chipi, ¿no? Eso, si puedes analizar esa realidad y puedes intentar abarcarla lo más comprensivamente que puedas, pero luego vas a tener que intervenir, vas a tener que comunicar, vas a tener que aprender con otros y con otras, y sobre todo vas a intentar mantener una coherencia con lo que tú piensas y eres en este mundo global, ¿no? Entonces, no sé si es pregunta, reflexión o incitación, ¿no? Pero eso, ¿cómo podemos ver una realidad tan amplia y a la vez no perdernos en esa intervención local que tenemos que seguir haciendo algo, ¿no? ¿Cómo lo llevamos? Cuando decía antes que hay infosicación, yo os pregunto, ¿lo que sale en los periódicos es información? Esto yo lo dudo. Verá, al menos lo pongo en duda. Primero, no es información por dos razones. ¿Quién marca la agenda? Hace mucho tiempo, en un curso de doctorado, coincidí con alguien que fue impactante para mí. Os puedo decir que la diferencia entre leer a alguien y hablar con alguien es fundamental. Fíjate qué listo. Tela. No veas. Ya os dije que yo hablo de obviedades. Tela de listo. Conocí a me impactó. Nos conectamos muy bien en el curso de doctorado, prácticamente porque yo era el único que la había leído. Pero eso no es chulería, de verdad. Luego los otros los leyeron. Simplemente tuve la casualidad de leerlo gracias, que es a donde voy, a mi pasado. Empecé esta conferencia enseñando cuál fue mi primera relación con Bilbao. Mi segunda relación con Bilbao la he tenido a través de Miquel, que está ahí. Gracias a él me ha llevado a un puente que yo necesitaba ver. Ustedes diréis, ¿qué puñeta va a necesitar un sevillano ver el puente de Bilbao? Pues sí, de verdad. Y además fue una visita espectacular. Tendría que contar muchas cosas de mi vida y hay cosas que, pues, me las reservaré, lógicamente. Yo encontré a este hombre en un curso de doctorado con un catedrático de universidad con el que yo había colaborado. Yo he colaborado en unos 10 o 12 grupos de investigación porque además me canso o me echan, generalmente lo segundo.
un hombre que hablaba sobre la agenda y el tiempo. ¿Alguien en su sano juicio puede creer que necesitemos montar toda una estructura de transporte porque a alguien se le ha ocurrido que por collons, en catalán suena menos fuerte, ¿verdad? Hay que ir todos a las 7 de la mañana a trabajar, pero vamos a ver, ¿me los quieres explicar? ¿Por qué? ¿Por qué no lo ponemos un poquito más así? Evitamos... No lo sé. Estoy intentando contestarte, aunque no lo creas, ¿eh? Soy barroco, soy de Sevilla, no lo puedo evitar. Y eso que tiendo al minimalismo. En Sevilla, claro. Este hombre era alemán. Él soltó su rollo teórico, luego los pondré, porque es tremendamente importante. Él estuvo, primero, os voy a contar su historia porque es pública, y puedo hacerlo, claro, no falta el respeto. Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en el ejército nazi. Era alemán. En aquel entonces solo había dos maneras de no estar en el ejército nazi, muerto o en el ejército nazi. Quiero decir, en la guerra, perdón, no... A los hombres más o menos lo cogían, o desertabas o peleabas en la guerra, porque ellos habían decidido... Fue el tercer rey, ahora estamos ya en el cuarto. Eso me gusta mucho ponerlo en internet. Estamos ya en el cuarto rey, por suerte, hemos avanzado. Este hombre nos explicó dos cosas. ¿Por qué acepta irse a una guerra que él no aceptaba y que no estaba de acuerdo? Que era fundamentalmente crítico, pero era fundamentalmente crítico con 17, 18 años. Todo lo que se puede ser fundamentalmente crítico con 17 y 18 años. Fue genial, porque claro, yo le entré, él hablaba solo alemán, ¿eh? A todo esto, yo no hablo alemán, ni inglés, me niego a aprender las lenguas del imperio. La ha pillado. ¿Dónde están los imperios? Eso viene después. Me contó cómo él, después, en los años 60, fue catedrático de universidad y catedrático tuvo que exiliarse y se exilió a Estados Unidos. Lo echaron de la universidad igual que echaron a García Calvo. A los dos los conocí. Tuve la suerte de conocerlo. Esto no es chulea. Esto es que no es lo mismo leer que hablar. Y lo olvidamos. Por eso hablo de culturas populares frente a la cultura científica, frente a la cultura vertical. Él participó en todas las huelgas que hubo en los 60, que no solo fue en Francia y en París, sino fue en muchos más sitios. Y como resultado de apoyar a los estudiantes, pues no le gustó a la universidad alemana y pues, lo quitaron de en medio. Cuando yo hablé con él, me contó un detalle sobre los sobres de azúcar, que yo no olvido. Fijaros lo que se me ha quedado a mí de él. Cuando me explica cómo en plena guerra su madre tomó una obsesión por guardar los sobres de azúcar. En tiempos de guerra, el azúcar es algo. ¿Eso es una moneda? Puede ser. ¿Sabéis lo que es el extraperlo? España, el imperio. ¿Cuál? ¿Hay uno o hay varios? ¿Puede haber algo más que un solo imperio? ¿Es posible dos? Orwell, que peleó en la guerra civil, curiosamente, en Cataluña, con el PUM, con los... ¿Cómo es? ¿Anarco qué? ¿Patrick? ¿Cómo definiríamos al PUM? Patrick es catalán, allí nos dio... Bueno, es un catalán especial, ¿no? Es belga ya. Lo que él habla es de la gestión del tiempo. Y resulta que no solo el tiempo, sino el tiempo, el espacio y los recorridos, casualmente lo suelen tener unos cuantos. Generalmente no gestionamos nuestro propio tiempo porque detrás, preposición,
Hay alguien que me lo impone. Entender eso como un proceso de inyección de información al otro podría ser la educación. Tú entras en la dirección que yo te he marcado. De aquí a allí. Pero claro, Duchamp habla de que un metro no es un metro. Un metro puede ser muchos metros. Porque si tú coges el metro y en vez del metro está rígido, como normalmente lo ponemos, no lo está. Cuando cae, el azar juega su labor. Generalmente, cuando educamos, lo que hacemos es eliminar el azar. Lo primero que se hace. Porque será control, por ejemplo. Marco la línea que va del recorrido de primaria a secundaria, a universitaria, a postuniversitaria, a formación de adulto. Y en ese recorrido, todo el recorrido está marcado. ¿Por qué? Por una cosa que dijo Boff. La ley se ha apoderado del carisma. Que un cristiano diga ley y carisma en la misma frase, siendo además Leonardo Boff, que no es cualquiera, a mí me da que pensar. Mi pregunta es, cuando hacemos educación, ¿estamos haciendo pensar? Siempre me pregunté desde chico, ¿cómo es posible que me empiecen con las asignaturas para formar mi modo de pensar cuando ya tengo una jarta de años? Enséñame primero a pensar. ¿Por qué no lo hacemos? ¿O lo estamos haciendo? Yo no lo sé. Tengo mi idea. ¿Qué es un mapa? ¿Alguien me lo explica? Aquí tenéis un gran conflicto con los mapas. Terrible. Madre de Dios, la que salía por un puñetero cartel. Perdón por ser burdo. Pero mi pregunta por el mapa es muy importante. Para mí, claro. ¿El mapa es el territorio, como dijimos antes y lo había dicho este hombre? Es que, verá, uno no es científico si no cita gente. Yo podría decir lo mismo, sin necesidad de eso. Pero olvidaría una cosa muy importante. La tradición. Por eso, olvidarla, por eso, la gente que vive conflictos entre dos posiciones muy diferentes de punto de vista, algo que vivimos muy cotidianamente y que muy poco sabemos gestionar, generalmente son problemas de comunicación. ¿Podría ser? No lo sé. Cuando tú coges un mapa, no nos damos cuenta que estamos haciendo una operación metodológica, perdón. Los mapas ni nunca fueron igual, ni lo serán. Los primeros mapas en el medievo, tenía aquí todo un mapa precioso que había encontrado, que me ha costado Dios y ayuda a encontrar uno de los primeros mapas. Son mapas de recorrido. No ponían, ahora si lo encuentro os lo pongo porque entiendes claramente. Ponía la ruta de la seda, si interesaban ir al mapa para allá, ponía la ruta que iba de un puerto a otro para llevar el barco y pasar por los puentes. Y no todos los puentes son iguales, ¿eh? En Sevilla han construido un puente que iba a tener 2 palos, así, de un timo moderno de esos de la explosión urbanística. 2 palos, fijaos qué bonito, era así. Pero, como alguna comisión se tuvo que perder por el camino, un palo no salió. Me cago en Dios. Y ahora es el símbolo de Sevilla. Iba a decir una frase, pero ahí estoy. Ojo, perdona. Se me ha ido la olla totalmente, pero nos hemos pasado un poco... Por haberlo dicho. Yo estaba aquí... El mapa que os quería poner, y es lo último, y termino, perdón por... No, que habérmelo dicho, yo no me he dado cuenta. No, yo no me he dado cuenta tampoco, no decís nada. Abajo le llamamos a hablar, ¿sabéis cómo le llamamos popularmente? Rajar. Qué curioso, ¿no? Bueno, el mapa es un mapa que
alguien trabajó con el tema del mapa. Entonces el mapa del mundo está así. Si miráis ese mapa, os daréis cuenta hasta qué punto los imperios, la forma de definir, todo lo que significa tu concepto de todo lo demás, es como una sorpresa. Lo ves y dices, ostras, ¿dónde estoy? Primero no te encuentras. No te encuentras. Y menos la mijita esta que somos aquí. Y lo dejo porque, perdón, no me había dado cuenta. Bueno, es que recasco. Seguiremos en ello. Seguiremos, creo, charlando de estas cosas.